Aquí les quiero dar la bienvenida en nombre de la Asociación Mexicana de Alumnos del Instituto Weizmann de Ciencias a esta conferencia de FEI. Bueno, no se oye tu micrófono. Que como siempre, No se oye. con su generosidad, alegría y entusiasmo, nos agasajan con su sabiduría. Me parece que los temas que ella aborda son facilísimos. Tiene esa capacidad de hacerle todo divertido, fácil, y eso ayuda a que aprendamos y se nos queden los conocimientos que nos dan. Hace tiempo, tal vez demasiado, que no organizábamos un convivio intelectual en nuestra asociación, y la verdad extrañamos mucho reunirnos e intercambiar puntos de vista. Como vemos, ya nos acostumbramos a asistir a lugares comunes. La pandemia pagó primero y después restringió las oportunidades de reunión. Sin embargo, pensamos que ya es tiempo de retomar, de vernos y de seguir reuniendo juntos. Déjenme decirle que la actual administración del Instituto Weizmann de Ciencias en Rehovot, quienes por cierto me encargaron de enviarles un cariñoso saludo y hacer extensiva su invitación a ir a conocer el instituto. El instituto en Rehovot está precioso, parece no solamente porque es un paraíso para los investigadores de ciencias puras, también es un vergel, como lo vamos a ver en el video, y una comunidad que valora la ciencia para beneficio de la humanidad. Y tiene como uno de los proyectos de investigación emblemáticos en esta administración el estudio del cerebro, que se compagina perfecto con esto que Freddy nos va a decir el día de hoy. El tema de esta conferencia me pareció enigmático, muy misterioso. ¿Cómo se relaciona todo con el cerebro? Bueno, pues es normal, el cerebro es el aparato rector, ¿no? Pero traerlo al terreno del deporte y al terreno de la violencia me parece genial. Quiero agradecer a la doctora Feria Ostrowski, queridísima amiga, y una extraordinaria psicofisióloga, su generosidad y su disposición para impartir esta cátedra esta mañana. Gracias, Feli. Que lo apreciamos muchísimo. Un placer para mí. Y bueno, hoy en la asociación se siente orgullosa de poder continuar con su tarea de difusión de la ciencia gracias a tu generoso ofrecimiento, Freddy, y a la hospitalidad del Centro Comunitario Sefardí, a quien también agradecemos el permitirnos escucharle en esta preciosa y cómoda sala. A todos ustedes, queridos amigos, gracias por apoyar nuestras actividades, por acompañarnos y por interesarse en el desarrollo científico. No solo porque es importante en sí, también porque muy pocos jóvenes mexicanos dedican su vida a la investigación científica, que es un campo fascinante y muy necesario. Entonces, si otro particular le voy a pedir a Mauricio si introduce a Feli y sea bienvenidos, que vamos a escuchar con mucho gusto. Buenos días. Yo tengo el honor de introducir a la doctora Ostrowski, muy amiga nuestra y famosísima doctora, muy conocida en México. Feli Ostrowski-Sheket estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría y doctorado en el Departamento de Trastornos de la Comunicación en la Universidad de Northwestern y doctorado en Biomedicina en la Facultad de Medicina en la UNAM. Su área de interés es el estudio de la relación entre el cerebro y la conducta humana. Ha realizado investigaciones sobre las bases psicofisiológica y neuropsicológica del lenguaje oral y escrito,
la memoria, la violencia y los cambios asociados al envejecimiento normal y patológico. Ha publicado 20 libros, 6 pruebas neuropsicológicas que cuentan con normas en población hispanohablantes de acuerdo a edad y escolaridad, y es autora de 320 artículos y capítulos científicos. Forma parte del comité editorial de revistas nacionales e internacionales. Es miembro de diversas asociaciones científicas internacionales y nacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y actualmente es profesora de tiempo completo y directora del Laboratorio de Neuropsicología y Fisiopsicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Ostrowski ha sido pionera e innovadora en el plano de la investigación y la docencia, no solo en la UNAM, sino en México y a nivel internacional. Tanto en la investigación como en la docencia, ha destacado por su prolífica producción y por la trascendencia y relevancia de sus investigaciones, con aportes originales, incluyendo pruebas neuropsicológicas, modelos de intervención y abordajes inéditos. Con ello, ha logrado juntar la investigación básica y aplicada con una mirada multidisciplinaria y sobresaliente de su aproximación. Es que su obra logra tender un puente sobre las ciencias biológicas y las sociales. También ha logrado vincular la investigación con la docencia en relación a problemas muy importantes para la sociedad contemporánea, como violencia, criminalidad, analfabetismo, prevención primaria de la violencia. Por lo cual es un gusto presentar a la doctora Ostrowski. Por favor, doctora. Bueno, un placer estar con ustedes. Combinar estos eventos es muy difícil, porque entre las fechas judías, las fechas de no judías, y luego mis viajes y los viajes de todos, pues es complicado, pero ya nos extrañábamos mucho todos, ¿no es cierto? El contacto hacía mucha falta. Entonces, pues, y luego el tema que escogí es que, miren, la verdad es que últimamente ando con unos temas muy complicados, porque ahora mi clientela es el Caníbal de Asia, que está apostando. Y entonces es una serie de Netflix con el documental, no unas cosas, pero aquí hay mucha psicóloga. Y entonces un tema que he trabajado mucho es la violencia. Tengo clientela hiperfina. Y entonces voy a contar un poco, y me hablaron los del CONADE, porque también hay mucha violencia en los deportes. Entonces les voy a contar cosas que son muy interesantes y bueno, que combinan las líneas. Les digo que desde 1994 me he dedicado a estudiar la violencia, que la genera y que la previene. Tengo el primer caso que me llamaron fue por Mario Abundo, el asesino de Luis Donaldo Colosio. Y entonces, pues sí lo fui a ver a la cárcel. Otro caso que es muy conocido es la Mataviejita, que está acusada de matar a más de 16 mujeres de la tercera edad, intentos de homicidio en otras dos, y también es clientela. También me contrató el CICEN para ir a ver a los narcos, al crimen organizado. Así es que avisen a sus amigos que si no vienen en la próxima, les voy a mandar a mis amigos,
neuropsicológico y emocional del crimen organizado. O sea, me decían, ¿tú ni sabes todo eso de mí? Fui al Moloya, a Puente Grande, y escogí acudir al súper. Muy divertido. Este es mi último cliente, que es el carnaval de Atizapán. Es un caso espantoso. Mis hijos les da pena lo que yo hago, pero pues eso. Y entonces me avisaron que lo fuera a ver. Y sí estuve con él en la cárcel. Es un caso terrible. Y sí me impresionó mucho, porque es un verdadero psicópata. O sea, es un cuate así como de complexión mediana, con su pelo chinito, que te ve así. Y tú en la vida piensas que mató a más de 30 mujeres y se las ¿Qué? No, pero está normal. O sea, yo si me hubiera tomado un cafecito con él. No está muy grave. No solo hizo eso, déjenme decirles. Ahorita ya te acabó el tema porque los estoy asustando, pero bueno, agarraba la carne de la señora y se la llevaban los vecinos. Me decía, me trajeron carne de Oaxaca, de jabalí, ¿no quieres? Entonces su caníbales a toda la colonia. Bueno, pero eso va a ser. Salió una serie en Televisa, ya que ustedes no ven esas cosas. Pero claro, y les voy a decir la prueba de que soy hiper famosa, porque fui al Superama de Santa Fe, no, esa es la prueba. Y entonces traía yo el tapabocas y él viene y me dice, usted es la del caníbal. Ay, ¿cómo sabe? ¿No? O sea, que me reconozca, viene con mi tapabocas, es que algo se le impresionó de lo que dije. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces he tenido varios libros que he publicado de eso, y aquí hay muchas psicólogas, y todo entre la violencia y el enojo y la agresividad tiene que ver con las emociones del ser humano. En general tenemos emociones muy positivas, emociones muy negativas, y en general la palabra emoción viene del latín, que es mover, que significa remover, agitar o excitar. Y entonces es algo que pone a la mente en marcha. Entonces estudiar las emociones, sobre todo los psicólogos, los que trabajamos con la gente que necesita atención, es muy importante, y entender qué pasa en el cerebro con las emociones, porque varios de los trastornos, como las fobias, o sea, tener miedo es normal, pero tener un miedo desproporcionado para el tamaño del estímulo, o sea, que tengas miedo a las patas de pollo, pues sí está, pobrecitos, ¿no? Y los ataques de pánico, el estrés postraumático, la depresión, y lo mismo pasa con la... Ay, perdón, me regresé. Ay, no. No, es que os estoy apretando el mal, perdón. Y entonces vean qué bonita esta frase que se le atribuye a Shakespeare. Que quién sabe si la dijo o no, pero dice que el cerebro es la frágil morada del alma. Y es que la división entre lo normal y lo patológico es muy tenue. Como les decía, es normal estar triste, pero la depresión es algo que nos causa muchísimo sufrimiento. Es normal el miedo, es normal la fobia, es normal la alegría, pero la manía ya no, y sobre todo lo que es agresión y violencia. Entonces, cuando hablamos de violencia hay que entender que la agresión es algo inherente al ser humano, es algo que compartimos con otros mamíferos para podernos defender. Imagínense una loba que no pueda defender a sus críos, o a nosotros, o a nuestros hijos. Y entonces se activan ciertas áreas del cerebro y reaccionamos. Pero la violencia es una agresión hipertrofiada, es una agresión que tiene el objeto, el propósito de causar un daño físico o psicológico a los demás o a nosotros mismos. Entonces ahí es importante entender violencia. Entonces, bueno, independientemente de que trabajo con esta clientela fina, también en los deportes es un medio en donde pues pueden promover fantásticas cosas, pero también en los deportes podemos encontrar muchas formas de agresión y violencia.
sobre todo en esta parte, donde deportes competitivos, especialmente los deportes en equipo, pues se basa en enfrentamiento por un recurso escaso, que es la victoria, ¿no es cierto? Ahorita me decía Mauricio que hay juegos de fútbol todas las mañanas en Estados Unidos, fútbol americano, ¿no? Ajá. Y es esperable que en el transcurso de los enfrentamientos pues, se produzca mucha agresión y enojo. Y entonces aquí vemos que se ponen unos fracasos espantosos, pero la agresión tiene que ser controlada. Así Mike Tyson, ¿se acuerdan de Mike Tyson? Que se les arrancaba la oreja a los que boxeaba, pues eso ya no es parte del juego. Y también en el partido de fútbol, aquí este cuate Gerardo Bedoya, que lo agarró a patadas al que ya estaba en el piso. Entonces, la violencia, algo que les voy a contar son datos curiosos que no solo se encuentran en el juego, sino en los espectadores. Y entonces, todo el mundo sabe, ¿no? Aquí hay fans de fútbol, creo que Mauricio sí es. ¿Alguien más? No, todos los demás somos de ballet. De ballet de puntitas. Pero vean qué interesante. Cuando el equipo deportivo gana o pierde en una competencia, los fans van a responder en la misma forma que los competidores. Se deleitan en la gloria y sufren en la derrota y dicen nosotros ganamos y ellos perdieron. Y entonces, pues vamos al ángel y destruimos al país y a toda la parte. Y entonces hay un cambio en la autoestima, la confianza, y decimos, wow, esto es por lo que vale la pena vivir. Pero, ¿qué pasa en el cerebro? Y estos cambios no solo son psicológicos, tienen que ver con cambios en la fisiología y tienen que ver cambios con las hormonas. Las hormonas, todos sabemos que son sustancias químicas que van a operar en el cerebro y al actuar sobre él ordenan cambios en el cuerpo. Y entonces los cambios, sobre todo en la testosterona y en el cortisol, van a estar relacionados con estos cambios que se ven fisiológicos, no solo psicológicos. Entonces, el cortisol está relacionado con la activación y el estrés. Todos saben que si tú estás ante un efecto de mucho estrés en tu vida, sube tu cortisol. Y tu cortisol te ayuda a enfrentarte. Es bueno un poquito de cortisol porque te ayuda a activarte, ¿no? Para que puedas enfrentarte. Pero si tienes mucho tiempo de producción de cortisol, eso te causa un daño a tu sistema biológico. Entonces el cortisol, cuando están en algún estrés, se les va a elevar. Estrés bueno o malo, eso es lo que te pasa en los partidos, ¿no? La otra cosa es la testosterona. La testosterona, todos sabemos que interviene en la libido sexual, que tan cachorros andamos, y en la agresividad. Cuando tú tienes altos niveles de testosterona, está relacionado, es todo un ciclo, pero también con la conducta agresiva. Y entonces, cuando se mide la testosterona en los jugadores, cuando estás jugando en estos juegos de tenis, vemos que si están dos jugadores en tenis o en ajedrez, no creo que solo en tenis, o hasta en canicas, están jugando, entonces sube y los dos empiezan con altos niveles de testosterona. Luego, a medida que el juego continúa, los niveles de testosterona disminuyen en los jugadores y si el jugador pierde, la testosterona se va hasta el suelo y en el que gana aumenta, ¿no? Y entonces, las mujeres y los hombres tenemos testosterona, no producimos tanta como los hombres, porque los hombres la producen en los testículos y en las glándulas suprarrenales, y las mujeres en los ovarios y en las glándulas adrenales. Entonces, bueno, obvio, los varones tienen más testosterona que las mujeres y su
agresividad suele alcanzar en algunos de ellos su mayor expresión poco después de la pubertad, coincidiendo con los niveles máximos de hormonas. Y la testosterona tiene un ciclo diario en donde por la mañana sube. El mañanero se reduce a la mitad según avance el día y aumenta o disminuye si la persona experimenta éxitos o fracasos en sus relaciones sociales. Y entonces los niveles de testosterona alcanzan su máximo entre los 18 y 22. A los 30 se produce el 95% de esa cantidad. Ustedes no tienen ningún problema porque están fantásticos, ¿no? No se preocupen. Pero la verdad es que cumplidos los 40 se reduce el 70%. A los 50 no supera 2/3 partes y a los 60 no se produce ni la mitad. Entonces, no se preocupen. No pasa nada. Mientras la tengan, úsenla, ¿no? Y entonces, lo que es interesante es que los fans en los deportes tienen los mismos cambios que su equipo, ¿no? Pero tienes que identificarte con el equipo. A nosotros, como nos vale un poco aparte, pues no lo entendemos mucho, pero a Mauricio sí nos entiende perfecto. Ahorita vamos a ver el ejemplo de Mauricio que pasa con su... Pasa al frente. Y entonces, los equipos, vean qué interesante lo que hacen los investigadores. Agarraron, son estudios que se han hecho hace ya varios años, pero fueron los investigadores a un juego de básquetbol. Midieron, la competencia se realizó en un medio ambiente natural, asegurando que los asistentes no estuvieran dominados por fans de una o de otra escuela. Y el juego estuvo muy reñido y ganó uno de los equipos unos segundos antes del final. Y entonces les midieron a los fans, a una muestra representativa. Y estos son los fans del equipo rojo y estos del amarillo, whatever, no sé qué equipo, ¿verdad? Al principio pues están todos iguales, miren, si ganan, se le fue la testosterona. ¿Y cómo mide la testosterona? En saliva. Así es que Mauricio aquí tengo el tubo de ensayo, ¿no? Y miren, los que pierden, luego. Hay otro estudio que está fantástico porque fue de una cosa mundial de fútbol, y entonces fueron fans que estaban en bares en diferentes lugares de Estados Unidos, y entonces fueron en un bar que estaba lleno de italianos, era Italia contra Brasil, y en otro bar fueron a donde estaban los de Brasil. Y los investigadores les dijeron, oye, ¿nos puedes dar un poquito de tu saliva antes del juego? Y te vamos a dar $10. Los italianos todos se quedaron con la lana y los de Brasil la donaron a no sé qué organización. Y entonces, se dieron antes y terminando el juego fue muy reñido, se fueron a penaltis y ya en los penaltis ganaron los de Brasil. Y entonces, hasta cuentan los investigadores que el italiano escupió su muestrita ya que había terminado el juego y que le salió sangre. Y entonces dijo, es mi corazón que está sangrado. Yo creo que era Mauricio. Y entonces no solo eso, sino que vieron cuánto les duraba el efecto. Y les pidieron que mandaran el tubo de ensayo una semana después. Y el efecto duró 7 días. O sea, no, mujeres y todos, hay que hacernos fanáticas del deporte, tan fácil, ¿no? Y en lugar de estar ahí, no, a ver, vamos a ver qué partido, podemos ir con los Pumas, vamos a tener ahí. Pero bueno, eso se me hace muy interesante de lo que pasó, y miren, están las muestras, son artículos muy serios, que esos cambios aquí están, cómo empezaron antes y cómo están después, y ¡pum! Otra vez, ¿no? Hay un cambio dramático. En los deportes no solo pasa eso de los fans, o sea, aquí en México, pues sí saben que en Querétaro hace poco, en un juego de Querétaro, ni se enteran, no saben del caníbal de Atizapán, no saben de lo que pasa, pues ¿dónde viven, Hubo unas cosas espantosas que se mandaron.
Eso sí se gusta. Ay, bueno, nada más tú, porque los demás tienen cara de igual. ¿Qué? Sí, también. Bueno, por lo menos. Ya los estoy actualizando en esta información. Y entonces se tuvo hasta balazos, fue terrible, porque, claro, están los del narco, ¿no? Y entonces Encarna no puede cumplir. Ay, tengo otra serie que me contactaron, que va a estar padre. Juan Villoro, ¿lo conocen? Es fantástico, ¿no? Es fanático de los deportes. Entonces escribió una serie que es de violencia en los deportes. Y entonces va a salir en VIP, o esta nueva cosa de Televisa. Otra vez, ni sabía existe, es subsidiarizar. ¿Qué? No. X, VIX y es de Easy. Es VIX, es una plataforma que agrega. Pero ella es artista. Bueno, entonces Juan Villoro me habló porque va a ser 6 capítulos que son. Y en uno pues está Juana Barraza, la Magavijitas, porque ella era luchadora libre. Se llamaba La Dama del Silencio. Y se ponía un uniforme. Ay, les tengo que dar esa plática. Rosa con un antifaz. Y le decía, oye, ¿por qué te pusiste La Dama del Silencio? Y dice, porque a mí me gustó observar. Es que los asesinos seriales son un fenómeno muy interesante porque matan algo de ellos mismos en lo que matan. No creas que matas a cualquiera. Ella mataba a su mamá. Espero que todas hayan sido buenas mamás. ¿Quién sabe qué pasa? O sea, ella tuvo una infancia espantosa. Se ha dicho que los niños no deseados son los criminales del futuro. En un estudio donde encuentran, es muy interesante este estudio de economía, en donde se llama Freaks Economics, que publicaron unos investigadores de la Universidad de Chicago, y encontraron que la violencia en Estados Unidos había disminuido mucho durante una época, y entonces fueron 16 o 17 años para atrás, y vieron que coincidió que era cuando se había aprobado el aborto en Estados Unidos. Y entonces, ahorita que otra vez vuelven a decir que ya no está permitido, estos investigadores asocian que ese descenso en la violencia era que pues, esos niños, pues, claro que es mucho más complicado, como todas las formas de quizás, porque puede ser no deseado, pero muy querido, o puede ser deseado y no tener recursos emocionales, pero se me hace interesante. La historia de Juana Barraza pues, es una mujer muy pobre, de Pachuca, y cuando nace el marido abandona a la mamá y se lleva al hermano de Juana. Y entonces la mamá, que estaba pobre, se viene a México, medio borrachona, se junta con otro señor, y a los 12 años odiaba a Juana porque representaba a ese padre que la abandonó, ¿no? Y entonces a los 12 la cambia, se va a echar unas cervezas con unos señores y dice, te cambio a mi hija por 3 cervezas. Y ella dice, pues sí, ahí se la dejo. Y la atan con cuerdas, la violan, y por toda esa violación ella tiene un hijo. Entonces, bueno, la historia es que los asesinos seriales tienen fantasías aberrantes durante mucho tiempo. Y un día ocurren estrés en su vida y deciden actuar esas fantasías. Y entonces ella a los 40 años, porque ya no trabajaba de luchadora libre, pues se pone a matar viejitas. Y en México no se enteraron que andaba por todas que este señor sí está enterado de todo lo que yo estudio, porque dice que sí, pero sí andaba matando a todas las viejitas. Las metía en una maleta, ¿no? A una maleta no, la soltaba. Sí, pero es que yo No, a la maleta no. Esos son otros. Luego platicamos de los otros, pero ella, yo las mataba. Bueno, no importa. Y en ese entonces a mí me habló Encinas, que ahorita se volvió. Encinas era el jefe de gobierno, y me habló una, oiga doctora, ¿usted sabe de asesinos seriales?
Judy Foster en el Silence of the Lambs. Y entonces ya, la verdad es que así es como que, ni crea que yo los conozco, me hablan, porque soy una chismosa. Porque cada vez que matan a alguien, todo el mundo quiere ser bien. Es horrible, ¿no? Y les digo, hago otras cosas, hablo del cerebro y las funciones ejecutivas. No, doctora. Y entonces sí, me habla Aristegui y habla todo eso. Y así salió lo del caníbal que acabo de ver. Bueno, pero en los deportes pasan otras cosas que son muy importantes. Y saben que hay conmociones y conmociones cerebrales. Estos son estudios de verdad, ponen a los ratones y ven los madrazos que les dan en la cabeza para que puedan diseñar los cascos, ¿no? Pero mira, Mauricio, lo que le pasa a tu equipo. Y tú gozando, elevando la testosterona y el cortisol y echando ganas. Bueno, y te pasan estas cosas. Y el cerebro es una masa gelatinosa que está cubierta de líquido cefalorraquídeo. Y aparte tenemos el cráneo. Pero pues con esos madrazos que se dan, se dañan. Y sí saben que los hombres tienen más agua que las mujeres en el cerebro. Más líquido cefalorraquídeo. ¿Qué porcentaje? ¿Qué? Mucho más. ¿Ah, sí? Porque claro, la naturaleza los tiene que proteger porque les dan tantos madrazos, ¿no? Sí, la verdad, pero el líquido nada más es como amortiguador. Sí, no le sirve para el inteligente, para otras cosas. Tampoco sirve para pensar, Sí, no, sí, por eso no sirve para el inteligente, Exacto. más para amortiguar. Bueno, entonces les voy a decir qué pasa. Por eso el CONADE me buscó. El CONADE es la Confederación Nacional del Deporte. Y entonces, cuando hay una contusión cerebral, pues son lesiones del cerebro que tienen alteraciones de la conciencia, o sea, te pegas y con un choque o las motos o esto, y pueden haber signos neurológicos, alteraciones motoras y sensibles. Y en esta condición pues puede ocurrir destrucción de células y de funciones vitales. Pero esa es una contusión. Pero la conmoción cerebral ocurre como cuando se van y juegan en el fútbol y pues, los tiran. Yo iba a hacer una investigación con los jugadores de fútbol americano de la UNAM y la verdad es que no se ofendan, no te ofendan, Mauricio, pero llegaban a mi laboratorio y les decía, oye, ¿tú te has pegado muy fuerte en la cabeza? Claro, dice, yo estoy lista. ¿Y qué haces? No, pues me paro y sigo jugando. No, pues es que son re güeyes, ¿no? Y entonces dije, es que no sé si ya son güeyes y por eso entran a jugar fútbol. Porque ¿quién se dedica a los deportes, no? Los que no les va bien en la escuela. Aquí entre nos, ¿no? No, tu nieto no. Tu nieto es diferente. Pero, entonces, ya me dio flojera, pero espérense. Entonces van, se pegan en la cabeza y entonces el problema es si regresan al juego o no. Y nadie quiere que lo vayas a la marca. Pero cuando hay una conmoción cerebral, hay un cambio microscópico en el cerebro. Entonces las neuronas se sale mucho calcio y entra mucho potasio. Y entonces la gente queda medio tarada y hay un desequilibrio biológico. Y entonces cuando puede pasar, sobre todo eso pasa en adolescentes, que siguen jugando y al final del juego alguien les da un empujoncito, tienen el fenómeno del segundo impacto y se mueren. Entonces no es tan inocuo. Entonces tiene alguien que poder medir muy rápido si ese jugador puede regresar al juego o no. Y eso es lo que yo voy a hacer con los de una. Ya les dije que me manden a los bajos. Sí, a los bajos con más eficacia y eficiencia. Y entonces, esto es muy importante también para los adolescentes, porque el cerebro está más vulnerable. Hay otro fenómeno que hasta salió una película de este negrito muy simpático, pero ahorita no me acuerdo, para que la vean, es sobre la encefalopatía traumática crónica. Se ha encontrado que los jugadores de fútbol americano
cuando tienen 40, 45 años, muchos empiezan a tener conductas agresivas y violentas, como el caso de este señor, que yo no lo conozco, pero a ver, Mauricio, tú di que sí, Aarón Hernández sí, y el otro señor tan cultivado, ay, ¿cuál era? ¿Qué? Era mi vecino. Era tu vecino. No, porque era jugador de la NFL. En Miami. ¿Sí? No sé. Me está choreando, es que estoy choreando. Bueno, Aarón mató a alguien y se suicidó en la cárcel y le hicieron como una resonancia y encontraron que tenía múltiples lesiones, sobre todo en las zonas del hipocampo y en las zonas frontales. Entonces, pues no son jueguitos que tengas esto y matan también a sus familiares. Entonces eso se llama encefalosis. Si hay una película, yo ahorita la busco en el internet, pero véanla, está padre, porque es como descubren. ¿Tú ya la viste? Concussion. Véanla, está en Netflix. Bueno, no sé, pero está padre. Bueno, es interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo detectas? No puedes detectar esos daños con resonancia. O sea, ya que hay mucho daño. Lo tienes que detectar con neuropsicología, con pruebas que miden la atención, la memoria, funciones ejecutivas. Ya que está su charla, que también hay pruebas neuropsicológicas, que son pruebas de papel y lápiz, pero que puedes detectar esas alteraciones. Y entonces, pues por eso vamos a estar trabajando. Y así tenemos muchas pruebas que son muy bonitas y muy hermosas. También hay otro fenómeno en los deportes, que muchos deportistas tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad, como por ejemplo Michael Jordan, Usain Bolt en el atletismo, Simone Biles, ¿se acuerdan? En las Olimpiadas, Michael Phelps, el que se ganó 11 medallas, que decía que era autista, pero no, es déficit de atención. Y entonces los mexicanos tenemos a Paula Espinosa y el otro. Y entonces es muy interesante porque cuando compiten no pueden tomar estimulantes nadie. Los anabólicos y todo eso está prohibido. Pero los pacientes que sí necesitan la medicina están siendo discriminados. ¿Están de acuerdo? Entonces necesitan a los neuropsicólogos que digan si sí tienen o no tienen y que les permitan tomar sus medicamentos. Que es una cuestión. Esta es otra cosa que vamos a hacer con la CONADE, porque muchos se meten muchos anabólicos para estar así de ponchados, pero si te metes mucho anabólico, pues te puede causar un montón de problemas, te quedas calvo, te salen granos por todos lados, tienes altos músculos, pero hasta te afecta la testosterona que hay. Bueno, y otro campo muy interesante es el abuso sexual. Porque en general, este es el caso de este médico, Larry Nassar, que era el coordinador médico del equipo femenino de gimnasia de Estados Unidos, que durante 20 años abusó sexualmente a más de 300 deportistas, y ahorita tiene 175 años de cárcel. Y entonces entre los maestros y de los equipos de los niños, en general hay una cuestión de mucho poder y hay mucho abuso. Y hay que detectar la personalidad de esos maestros. No es como contratar a cualquiera, ¿no? Puede ser muy bueno para los deportes, pero tener esas personalidades y desviaciones sexuales. Y entonces, algo que ya voy a acabar, es algo interesantísimo, que bueno, no tiene que ver tanto con la violencia, pero tiene que ver con la genética de los deportistas. Han de saber que hay un gen, los genes son los que determinan si eres güero, si eres prieto, si eres ojo claro o lo que sea, tus características, pero también determinan ciertas características de qué tanta resistencia o no tienes durante la demanda física. Y entonces he encontrado que los que son los campeones del mundo tienen un polimorfismo, está un poco complicado, pero hay un gen que ya identificaron que los que ganan las carreras rápidas tienen un polimorfismo en el gen ACM3,
es complicado, pero nada más les quiero decir. Entonces, lo que se ha visto es que todos los deportistas que la hacen muy bien, pues todos tienen que comer bien, entrenar diario, etcétera. Pero los que llegan a ser los más picudos tienen que tener esa mutación genética. Y entonces, la diferencia es que eso tuvo que ver con la evolución, que en la antigüedad, porque se vio que en el mundo esa mutación, no es una mutación, sino un polimorfismo genético. Hay mucho en África, hay poco en Sudamérica, etc. Entonces, ¿qué tal los negritos? Ganan todo, ¿no? Y eso tuvo que ver con una adaptación en evolución que te permitió que cuando viajabas y andabas con los mamuts y todo ese rollo, si modificabas el gen, tenías resistencia. Entonces, entonces ahorita también eso va a ser bueno. Una vez le dije, oye, ¿no miren la genética? Me dijo, no. Entonces los deportistas, para saber a qué le tienes que echar muchas ganitas, genética no es todo. Porque todos comen bien, todos entrenan. O sea, si tienes el gen y no comes bien y no entrenas, pues no sirve de nada, tampoco es máquina. Pero, pues sí, para echarle más ganitas a los que tienen el gen. Pues este gen, disculpa, es una prueba. Pero lo sacas con una, o sea, ¿cómo lo detectas? Una prueba ¿De saliva o de saliva? Rapidita. Ya tengo. Bueno, mi hermana es genetista, Patricia. Ajá. Todos somos de la UNAM. Bien, yo soy de la UNAM. Perfecto. Bueno, mi hermana fue directora de biomédicos y ella hace análisis genético, pero no hace de los deportistas. Pero ya la hablé y le dice, oye, ¿no quieres hacer análisis? Ya sabes, a todos. Yo todo lo que hago, ni crean que tengo tanto dinero, porque en México, pues, yo tengo que ir a CONACYT, pero a todos mis amigos les digo, oye, vamos a hacer resonancia. ¿Quieres trabajar conmigo? Me dicen, sí, y dije, pues me lo fías. Y nada más los pongo en los artículos, entonces con eso les va. Pero bueno, así es como hacemos ciencia en el tercer curso. Pero se me hace interesantísimo, ¿no? Sí, pues mi pregunta, o sea, lo que quería saber, o sea, lo que quería preguntar es, o sea, haz de cuenta que se tienen identificados a buenos deportistas, les hacen esta prueba para ver si tienen el gen. O si tienen el gen, entonces muchos le echan más ganitas. O sea, no quiere, a ver, yo creo que en la vida echarle ganas, puedes no tener el gen y además, o sea, si tienes el gen, pues si no tienes ganas, pues, no es tan sencillo, pero se me hace interesantísimo cómo la genética ha cambiado y cómo puede ayudar, ¿no? Y no son pruebas tan costosas. No es tan costosa una pruebita estas que valen. O sea, la verdad es que no tiene mucho. No, creo que no es tan complicado, pero no me crean que yo soy genetista, pero le pregunto a mi hermana y a mis amigos. Bueno, entonces, yo ya me cansé y yo creo que muchas gracias. Así que bueno. Oye, qué simpático. O sea, les conté toda una serie de chismes. Muy bien, pues que te den buenos regalos por lo menos. Por verlos a ustedes. ¿Y por qué no es una reina? O sea, porque es una divina como persona, porque es una super persona. Lo bueno con Feli es que se adapta a lo que sea y siempre lo hace. Con este cariño, la verdad que te agradecemos muchísimo porque pues aprendimos varias cosas y Mauricio ya nos va ahora a demostrar la testosterona y el cortisol. Yo tengo una pregunta. Claro, sí. La violencia que existe hoy en el entorno, en general, la violencia, ¿no tiene que ver también con la actitud de la gente en los estadios, las participaciones masivas? O sea, claro, la violencia colectiva, ¿no? La violencia colectiva es contagiosa también. Pero yo creo que actualmente existe un fenómeno. La violencia puede ser primaria o puede ser secundaria. Cuando hablas ya de mi cliente, no, nada más le contesto. Entonces, la violencia secundaria está asociado a cuadros. Si tú estás deprimido, por cada 20% de incremento en la depresión,
en la escala de depresión aumenta hasta 40-60% tu agresión contra el cónyuge. O sea, estás deprimido, estás irritable, estás enojado, etc. Si tomas alcohol y drogas como la coca, eso también eleva tus niveles de violencia, porque el alcohol es un desinhibidor. Entonces, pues ya te enojas y le avientas el zapato o lo que sea. Las personalidades limítrofes, esas que aman un día y odian al día siguiente, también muestran estos cambios de violencia. Y es violencia secundaria, porque pues, si lo atiendes, disminuye. Yo creo que actualmente vivimos en una época en donde hay un problema de salud mental, que estamos viviendo mucha violencia secundaria. La violencia primaria es la que yo estudio. A mí me interesan los malos, malísimos, como el caníbal de Atizapán. O sea, no es el morbo, es ¿qué les pasa? ¿No? Porque tú dices, están locos, ¿no? Te prometo, tú y yo nos tomaríamos un café con él. No, o sea, tampoco, no es tan interesante, pero entonces, esos son los psicópatas. Y ahorita yo creo que vivimos una época en donde hay muchos problemas de salud mental que no están siendo atendidos. Y la violencia, claro, colectiva, tú te escondes en el grupo que justifica por qué puedes expresar eso, pero son cosas espantosas, los patean y les patean la cabeza y haces daño, cuando el cuate no hizo nada más que pertenecer al otro equipo, ¿no? Eso sí es grave, ¿no? ¿Hay alguna forma de prevenir esto? Por ejemplo, la educación en las escuelas. ¿Qué hacer para que realmente cambien las actitudes? Fantástico, claro. Hay programas de prevención de violencia. O sea, la violencia se aprende. La agresión es inherente, la violencia se aprende. Y entonces, claro que hay programas y tiene que ver con factores de riesgo individuales, pero también familiares y sociales. Y entonces nosotros hemos hecho desde la UNAM programas de prevención de violencia. Entonces vamos a Tepito, no porque ahí estén los malos nomás, o sea, los malos estamos por todos lados, pero hacer programas de prevención en donde le preguntas a la mamá, oye, ¿cómo educas a tu hijo? Y dice, ay, pues ya sabes, lo hinco en el piso y le pongo dos ladrillos hasta que te vamos a enseñar otras técnicas. Hay mucha violencia en la medio familiar y si hay programas de prevención, pero muy buena pregunta. La prensa, ¿existe también violencia? ¿La prensa? O sea, claro, ¿la qué? Yo creo que sí, claro. Porque el morbo es lo que más vende, ¿no es cierto? El morbo es inherente al ser humano. O sea, si tú vas a la calle y ves un accidente, todos allá andamos ahí para que no te pase a ti. Pero no es lo mismo que veas lo que pasó a que te vayas y te saques una foto con el muerto, ¿no? Y el morbo vende mucho porque va a lo más inherente al ser humano, con su supervivencia. Y entonces sí, se ha perdido que te pasan los gentes sin cabezas y así. Y la gente dice, ay, ¿ya viste? Traía tenis Puma, ya ni te preocupa, se preocupa. Entonces sí creo que hay eso no te hace violento, pero sí te desensibiliza a la violencia. Pero es una combinación complicada, porque la gente me dice, ay, los videojuegos son los que producen niños violentos. Y lo que se encontró que no es tan sencillo, que cuando tú les pones videos violentos a un grupo de niños y mides su nivel de agresión y hostilidad, los que son más agresivos y hostiles son los que escogen los videojuegos violentos. Y los otros no, es como ustedes, que les platico del caníbal y me ven con cara de pues que no tengo que ver esas cosas, ¿no? Pero hay mucha gente. Entonces la gente me dice, es que el que tú salgas en las series platicando del caníbal, eso genera más violencia porque la gente copia. No es cierto, la gente no quiere ver esas cochinadas. Bueno, pero yo no digo cochinadas, yo digo cosas muy interesantes porque te pasan así de cosas. Pero sí,
es una mezcla de factores sociales, factores familiares, y ahí es donde podemos los psicólogos hacer mucho. Pero sí puedes incitar a la violencia con tu discurso. Claro, todos los días. Claro, pero ¿quién? Pues claro, como ya saben quién. Sí, aquí el ejemplo. Que genera mucha... Y la gente le cree. Pero no le creen tanto. Aquí entre no, si te dan dinero, claro que votas por ellos. O sea, las familias pueden vivir hasta con 12,000, entonces nada más de lo que regala. Si tú sacas tu tarjeta del Banco de Bienestar, entre la beca del niño, la beca de no sé qué, vas a ver cómo, y tenemos que estar listos porque van a volver a ganar, Pues es que mueven a todos, tenemos que, yo no sé qué hay que hacer, pero tenemos que hacer algo, como decir, no hay que ir a votar, hay que estar presente, porque si no está tan fácil. Entonces, te quiero preguntar algo. Sí. Entonces, las noticias que te da el PRI, que son pagadas para que te digan cosas preciosas, esas son mejores, de veras, porque está... Pues no ninguno, yo los políticos no les tengo ni medio respeto, es Morena, PRI, PAN, y son intereses muy particulares. Entre los políticos hay una gran incidencia de psicópatas. Sí. Pues esos son los más hábiles, utilizan a los demás para sus propios fines. Sí. En otra época íbamos a hacer estudios a los al IFE para ver si los diputados, y entonces ya pues mándenlos al laboratorio. Y me dijeron, bueno, sí te los mandamos, pero nos dan los resultados a nosotros. Ay, bueno, ya. Además, tampoco soy bruja, pero tú puedes como detectar ciertas tendencias psicopáticas y rasgos, o no, pero no sabes qué pasa cuando tienes tanto poder y te corrompen, ¿no? Y entonces, pues de ser muy bueno, si te agarran a billetazos, a lo mejor das el cambio. No es tan fácil. Pero tampoco tiene que haber un medio de... Otro medio, pero tampoco es tan fácil de que vivas tapando agujeros con dinero, porque de veras hay muchos agujeros de maldad en México. No, bueno, pero pues ¿qué hacemos, mija? Yo creo que ese es otro tema de otra conferencia, que yo no tengo la solución. Creo que sí es un problema serio. Ay, porque qué bárbaro. Bueno, pero no, ya no, vayámonos contentos. Sí. Con la testosterona y el cortisol y todas esas cosas bonitas, ¿no? Sí, eso sí. Además ya viene Rosh Hashanah. No, ya vino. Ya vino, sí, el abuelo. Y mi abuelo era rabino, el pobre lo que Se está revolcando. Bueno, pasamos el dinero. Una última pregunta, que no los había visto. Una última pregunta. Quería preguntar sobre las medicinas, si las hay para el cortisol y para... Sí hay. Pero si son efectivas o solamente, bueno, te sacan un montón de medicinas, o sea, sí, realmente general, bajan el cortisol o lo suben. Mira, yo creo que es complicado, yo no me dedico a esos tratamientos, pero yo creo que los diagnósticos tienes que ver cuál es la causa por la que disminuye ese cortisol, y pueden ser múltiples causas. Entonces creo que es como si me dices, problemas de hipotiroidismo, ¿sirve? Pues sí, si te tomas el novotirol y todas esas cosas, pues sí te suben los niveles de tiroides, ¿no? Pero a lo mejor son otros desbalances además de esa parte de la cortisol. Pero la verdad es que no sé. Pero no son provocados solamente, digamos, la subida o la bajada del cortisol, no es solamente emocional, ¿verdad? O sea, puede ser... No, yo creo que es muy lo que tiene que ver con factores genéticos, ¿no? Entonces, sí, no es tan fácil. Yo estas cositas de que te sube o te baja, son los efectos con el deporte, que sí son reales, ¿no? Pero ya cuando existen alteraciones, es como toda la medicina, es como los antidepresivos, hay a la gente que no le sirve, ¿no? Y entonces hay que tener, pero no es psicológico, yo creo que esas cosas, pero creo
que los factores psicológicos se afectan tu estado de ánimo y entonces te vas para abajo. Es como, necesitan como grupos de apoyo, intervenciones psicológicas para que puedas enfrentar esas afectaciones. Muchísimas gracias por tu linda plática y por todas estas que bueno, Nos vamos a ver fútbol. Y desearles a todos, Shana Tova, que sean inscritos en el libro de la vida, ¿no? Y que tengamos muchas otras pláticas y muchas otras actividades. Y qué bueno que empezamos con esta plática hoy. Y bueno, continuaremos. 100,000 miles of blood vessels, enough to cross the United States. And the 70,000 thoughts that your brain has each day. Here, a level of understanding that will allow us to state of understanding of the brain